Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Arrancamos. ¿Y tú haces warm-up de voz o no? ¿Cómo? Warm-up de voz, como cuando haces... En casa me pongo a hacer como... Sí, así hasta que... Ajá. Eso es bueno para warm-up de voz. Ajá. Porque mueves... porque la lengua la haces más... Abre todo, ¿no? Vale. Ok. Perdón. Esto dicho, arrancamos. Erika Las, bienvenida al sentido de la birra. Muchísimas gracias. Hacía ya tiempo que queríamos tenerte por aquí. Eres una persona muy ocupada. Sí, la verdad es que trabajo mucho, trabajo demasiado. Uh-huh. Debo encontrar una mejor manera para balancear mi vida, pero es que también me gusta mucho mi trabajo. Y bueno, entonces eso está muy bien. Sí, a mí me pasa igual, que me dicen, tío, pero ¿cuándo descansas? Dices, bueno, ya, ¿cuándo duermo? Sí. No hace falta. Pero si te gusta tu trabajo, dicen que es una forma de no trabajar, nunca. Pero yo pienso que hasta cuando duermo trabajo. Es como que tengo muchos sueños interesantes. Muchas veces me despierto y digo, ostras, esto tengo que escribir. Y tienes como la típica libretita al lado de la cama por si se te ocurre algo, sí, apuntarlo. Sí, a veces, o soy de generación móvil. Claro. Lo tengo en mis notas, a veces hace mensajes de voz. Hay que hacer una película. Bueno, y luego no te entiendes por la mañana. Puede pasar. A mí me pasa. Además, entre los correctores de idiomas que tengo en mi móvil, porque como escribo mucho en inglés, pero también soy sueca. Claro. Escribo también en castellano, entonces hay mucha mezcla de idiomas. Hostia, ¿en qué idioma te habla a ti Google? Todos. Y ninguno, no sé. Yo tengo un problema con Google Maps que a veces me dice las direcciones en castellano, pero pronunciándolas en inglés. Como gira a la derecha, porque has hecho un lío. No tengo ni idea. ¿Qué me dices? Esa es tu cabeza, ¿no? En plan de, háblame en cristiano. ¿No te ha pasado también cuando viajas bastante y hablas varios idiomas, que te pones a leer un cartel en otro idioma y no lo entiendes durante un segundo hasta que dices, no, esto no está en castellano, por eso no tenía sentido. Ahora lo entiendo porque estoy leyéndolo en inglés. Esto es una movida, porque tú vives en 3 idiomas en general y viajas bastante a Suecia para ver a la No, a Suecia no tanto, ellos suelen venir más aquí. Vale. ¿Y aquí tienes 2 hijos además? Tengo, sí, exactamente, 15 y 12. Wow. Teens, ya esto va a tope. Ya vas a tope, fire. Sí. ¿Y en qué habláis? En casa normalmente en castellano. Pero hablan un poco... Sueco, un poquito, sí, para hablar con los abuelos, etc. Claro. Pero ahora... Y después van al cole en inglés, entonces... bueno, tienes ahí... Vamos cambiando. Y hablan catalán también, sí. Pero ahora también es una edad más o menos guay para el tema de que puedas dejarles hacer su vida y tú hacer la tuya un poco, porque... ¿O no? Sí, un poquito. Y hacen bastante su vida. Ahora... Mi hija pequeña de 12 le han dado un papel en una serie. Wow. Entonces ella está 4 meses en Madrid rodando para Disney. Ok. Cubrís todo el espectro de la industria audiovisual entre tu hija y tú, desde los 12 hasta las películas para adultos. Ocupabas el mundo. Tenéis todo vais a como al final gobernar todas las casas a nivel de entretenimiento. Sí, es loco. Y ahí en esta edad ya empiezan a saber más de lo que haces, porque me imagino que... lo han sabido siempre. Pero digo, ¿han llegado a ver algo? No, a ver, no, en principio no ven imágenes adultos, o sea, están pensados para personas encima de 18, pero después sabemos la realidad, que evidentemente todos los jóvenes
echan un vistazo a lo que es la pornografía y otros lo ven más regularmente. Para mí siempre ha sido un tema con mucha naturalidad. Saben quién soy y lo que hago, el tipo de películas que producimos desde que son pequeñas. Hay momentos que lo han aceptado más o menos o que le han parecido más raro o hasta asqueroso, pero sabes, los niños pequeños es cuando ven a dos personas besándose y dicen, oh, ¿quién quiere hacer eso? ¿No? Es así. Y después con la vida pues vas empezando a entender lo que es la sexualidad, ¿no? Desde luego. Y también sabes si sus amigos saben y hay esta comunicación o si ha habido bromas o cosas así. A ver, siempre y sabiendo que eso iba a ocurrir, pues yo he querido prepararles un poco para los momentos cuando otros alumnos se acercan en el patio y dicen, yo sé quién es tu madre o yo sé lo que haces, ¿sabes? Yo sé quién es tu madre. Claro, pero es que es así, la vida es así. Entonces yo quería que en lugar de sentirse perdidas, tenían la oportunidad de sentirse preparadas para estos momentos, ¿no? Y lo son, yo creo que son orgullosas de mí, saben perfectamente que lo que es el cine adulto, el objetivo que tiene, cómo las personas lo usan en su vida, etcétera, que es para el placer, pero también saben que son películas pensadas para adultos. Y esto es algo que creo que es muy, muy importante en general. Contar a los jóvenes, ¿no? Porque entienden conceptos muy básicos, entienden que igual que películas de terror no están pensadas para niños, películas adultas no están pensadas para niños, ¿no? Claro, pero dentro de esto además, tú tienes como un discurso muy concreto sobre el porno, sobre la educación y sobre la relevancia que tienes. Y no sé si piensas que si se puede hacer porno sin un discurso. O sea, si siempre hay un discurso. A ver, es lo que se ha hecho casi desde siempre, se ha hecho sin decir, sin reconocer que hay un discurso, pero es que en realidad siempre hay en todo lo que hacemos, hay mensajes que nosotros estamos emitiendo, aunque esos mensajes sean positivas o negativas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que reconoce que una gran cantidad de la pornografía que está en Internet, en los tube sites, en estos free tube sites online, que este tipo de mainstream pornography tiene muchos mensajes que no siempre son positivos, ¿no? Yo lo que veo claramente es una violencia sistémica hacia las mujeres. Están en muchas de estas películas, la manera que se trata a la mujer, cómo se llama a la mujer, cómo se usa el cuerpo femenino, la poca realismo que hay en el placer femenino. También veo otros mensajes dañinos como el racismo, por ejemplo, que está la fetichización del racismo, de todos estos géneros interraciales que se dice, pero que en realidad no es que representa la diversidad de razas o etnicidades, sino que es una fetichización fuerte de la idea de lo que es el hombre negro, la mujer negra, o la mujer asiática, o la latina, ¿no? Perdón, mi voz va un poco arriba y abajo. Voy a beber un poquito de esto. Que nadie sabe lo que hay en estos vasos. No, y otras cosas que se ve también es una sexualización de jóvenes, ¿no? Que se usa mucho el concepto teen. Creo que es además de los más buscados. En general, en muchos países es como el top de las top en búsquedas. Teen. Sí. Pero a mí me resulta bastante triste cómo se usa, cómo se sexualiza el concepto de los jóvenes, ¿no? Cómo se hace a mujeres de edad parecer más jóvenes de lo que son, haciendo este tipo de juegos de que son muy petit. Sí, también otra categoría. Y
no sé si la gente entiende inglés aquí, pero Tiny Teen Getting Destroyed. Sí. Es un tagline típico, Así todo esto, toda esta frase. Tiny Teen Getting Destroyed. Eso Y en sería esa como- frase creo que se puede ver tantas cosas equivocadas en Claro. los mensajes. Esto sería en castellano, para quien no lo entienda, adolescente pequeñita siendo destrozada. Sí. Pero claro, ¿por qué dirías tú que hemos llegado a esto, a estas categorizaciones? Porque también, si te fijas, o esto lo he oído varias veces, que en el porno, cuando tú hablas de lo de la sexualización de la racialidad, es el único lugar de entretenimiento donde abiertamente se permite estos accesos de racismo, de en plan de buscar directamente por Black, Asian, pam. ¿No? En ninguna película vas a ponerte a buscar Black, Asian, quiero ver una película, ¿sabes? Como Netflix. Imagínate Black, las categorías de Netflix. Como, exacto. Película Asian, es como, joder. Sí, claro. La gente no estaría contento. Ujú. Pero lo que pasa un poco en la pornografía es que se ha creado un poco esta burbuja donde todo está permitido para el placer masculino, sobre todo, ¿no? Que hay este entitlement, este derecho a cierta sexualidad o como de empoderarse usando a otra gente para sentir propio placer. Ujú. Y eso se ha de alguna manera defendido un poco, la gente lo han estado defendiendo con la idea del derecho de sus fantasías sexuales. Ujú. A ver, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que empezar a hablar sobre esto. Y yo creo que hay muchos mensajes ahí en la pornografía que no son correctas y que deberíamos atacar, no solo los otros, no solo las mujeres, la gente LGBTQI+, que no se sienten representados, la gente de color que están hartos de este tipo de racismo, sino creo que es el momento que también el hombre cis, heterosexual, blanco, debería entender qué está pasando aquí, entender su propio privilegio, entender desde dónde venimos y empezar a hablar sobre cambiar esto Ujú. a un porno respetuoso que muestra una diversidad donde la gente sí vienen empoderados desde sus perspectivas y quiénes son. No, porque en base a esto de la crítica de los estándares que genera el porno, no escucho yo tanto este discurso como respuesta como el discurso de hay que prohibir el porno y ya está. Exactamente, porque esto es lo que pasa, se demoniza la pornografía por ser malo, como si toda la pornografía fuera malo, cuando en realidad no, es lejos de así. Y es importante entender que hay muchos tipos de pornografía distintos, hechos por muchos individuos distintos, con muchas perspectivas. Pero lo que ha pasado es que estos tube sites ocuparon la industria. Ellos llegaron y sobre todo hay una empresa muy grande, MindGeek, no sé si te suena. ¿Cómo se llama? ¿MindGeek? MindGeek. Ok. Se habla un poco en la prensa sobre esta empresa. Seguramente si menciono algún site como tipo Pornhub, Claro. YouPorn, estos sí que te suenan. Ujú. Y estos son sites de esta empresa. Vale. Porque esta empresa es el dueño de muchos de los sites más importantes que igual conoces. Y no solo los free tube sites, pero también de muchos de los pay sites. La diferencia es que pay sites son sites a los que pagas para acceder a la pornografía que está detrás de una barrera. Y que no permite que cualquier persona, a cualquier momento, lo pueda ver. Y esto también es algo que es interesante cuando hablamos de jóvenes, porque son realmente estos tube sites que han hecho que la pornografía se ha vuelto sex education, educación sexual para las grandes masas y para los jóvenes en los casos de que sabemos, ¿no?, que falta educación sexual en nuestros colegios. Y acaban pues aprendiendo sobre sexualidad y sexo a través de la pornografía.
Y aquí es como donde entramos otra vez en este círculo, ¿no? de conceptos, si la pornografía es malo o si los valores en la sociedad son malas. ¿Cómo funciona esto, ¿no? ¿Por qué la gente demoniza tanto la pornografía? Y yo creo que muchas veces es porque la gente cree que la pornografía tiene una enorme influencia sobre nuestros valores sexuales. Uh-huh. Y por supuesto que la pornografía tiene una influencia, pero también tenemos que abrir los ojos y ver que la pornografía es lo que es por los valores que nosotros tenemos en la sociedad. O sea, que se va retroalimentando todo un poco. O sea, como que tú generas una especie de fantasías en base a una sugestión que luego esa fantasía puede escalar, con lo cual tiene que aparecer un producto que se ponga al nivel de esa fantasía, que luego puede escalar, que necesita un producto, así hasta... No, y viendo esto, es aquí donde yo en algún momento en mi vida de repente estaba empezando a pensar, pero ¿cómo puedo hacer algo distinto, no? ¿Cómo puedo crear imágenes sexuales, eróticos, pornográficos, pero con otros valores, desde otro punto de vista? Porque para mí, yo como consumidora de porno, a ver, yo vi porno cuando era joven, como casi todas las personas, ¿no? Y lo que pasó es que no me sentí de todo satisfecha. Me quedé un poco con la sensación que mi cuerpo sí que estaba excitada, me gustaba la sensación de la pornografía, la idea de la pornografía, pero después vi imágenes que no me gustaban, que no me entraban ni por el lado como más filosófico, mental de cómo me identificaba y tampoco por el lado estético. Entonces sentía como que algo ahí no funcionaba y me preguntaba a mí misma si no fuera posible de crear otro tipo de imagen, otras historias, otros personajes, otros como ambientes. Y así fue que de repente decidí hacer un cortometraje. Y en este cortometraje estabas estudiando en una escuela aquí en Barcelona. ¿Puedes decir el nombre de la escuela o no? Que no? ¿Cómo se llamaba? El Observatorio del Cine, me parece que se llamaba. Esto es back in 2004, es que claro, casi hace 20 años. Tal cual. Sí, piensa que yo la semana que viene cumplo 46 años, o sea que he estado un rato en esta tierra. Y he vivido muchas épocas distintas ya de la evolución de la pornografía. Entonces, cuando haces este cortometraje, ¿es dentro de la escuela como ejercicio para la escuela? A ver, algo así, ¿o no? Lo que íbamos a hacer un cortometraje como proyecto final, pero es un cortometraje financiado por mí misma. Y básicamente cuando me sentía, cuando tenía esta oportunidad de escribir un guión, empecé a pensar un poco en qué ideas tenía, qué quería expresar y me di cuenta que el tema que siempre me iba redondeando era la sexualidad femenina y al principio no tenía de todo claro que iba a ser explícito, pero lo más que fui trabajando en el guión llegó a ser claro que quería hacer algo sin esconder la parte más sexual, porque yo sigo pensando que la parte sexual es algo tan importante para nosotros. Tiene tanto que ver con cómo nos vemos, cómo nos identificamos, cómo nos sentimos. Y siento que es una pena que hay espacios tan reducidos para expresar ideas sexuales. En realidad, el único foro que hay es la pornografía. Porque fuera de la pornografía no está permitido hacer casi nada. No está literótica, ¿no? A ver, un poquito ahí de sí, esto. un poquito, literatura, sí, es palabra escrita, es una cosa, pero mira cómo están las redes sociales, por ejemplo. Cualquier expresión sexual está baneada fuertemente. Yo misma
perdí mi cuenta de Instagram. Sí, lo vi. Hace poco hiciste como otra en plan de, hey, prometo no poner aquí cosas... cosas sexys. No voy a poner nada. Claro. No, pero es que me da mucha pena, la verdad, cómo nos van reduciendo. Y esto no soy solo yo, que en este caso soy pornógrafa y que igual la gente piensa que lo que yo quiero hacer es poner imágenes explícitas. Y no es así. Yo no he puesto nunca ninguna imagen explícita en redes donde no están permitidos. Pero el problema es que no podemos poner imágenes sensuales. No podemos poner nada donde ves a personas en situaciones que podrían llegar a ser interpretadas como situaciones sexuales. Y sin embargo, estas redes sociales están llenos de imágenes sexistas, de imágenes donde se objetifica a mujeres y nuestros cuerpos de una manera muy, muy fuerte, aunque no llegas a ver pezones, puedes perfectamente, claro. ¿no? Y esto me da mucha pena y me hace sentirme muy insegura de expresarme. Bueno, pero es que, por ejemplo, yo sé que esta entrevista, lo más seguro es que solamente porque aparezca tu nombre en el título, la monetización de este vídeo o se anule o se limite. O se baja. Porque pasó cuando vino a Marna Miller, que ni siquiera ya se dedica al porno. Pero porque simplemente en la descripción a lo mejor pones estuvo trabajando o hizo pornografía o en tu caso películas para adultos, lo que sea. Hay como un montón de palabras que solo porque aparezca eso ya. Intenta otras palabras. Pon directora erótica o no sé si erótica te atreves con erótica. Ok, entonces directora de cine. La aclamada directora de cine, Erika Lust, habla sobre el mundo y... el mundo y sus virtudes. Y, claro, es que pero luego es por qué tener que hacer pero esto que me dices es cierto. Y esto he vivido hace poco, que yo he hecho un par de TED Talks. Uno hace años en Viena y otro ahora este año en Atenas. Estaba online 4 días. Después de 4 días fue no baneado, pero sí censurado por YouTube. Porque estaba hablando sobre la pornografía. No, efectivamente, no estoy mostrando nada, no estoy haciendo nada obsceno. Realmente estoy hablando sobre la importancia de la conversación sobre la pornografía. Sin embargo, ahí hay gente que han visto esto y han flagueado mi apariencia. Han pedido a YouTube que lo censuren para que solo personas con una cuenta registrada que tienen más que 18 años puedan ver esto. No tiene ningún tipo de sentido. Y al lado ves las otras charlas donde hay personas que son anti-porno. Y estos sí que pueden hablar libremente, pero en cuanto tienes una idea que es pro pensamiento sobre la pornografía, prohibidísimo. Claro, porque de hecho, como hemos encontrado, y esto lo veo también a nivel político e ideológico, que te puedes encontrar con muchas barreras. Yo sé que tú has estudiado ciencias políticas, que te has especializado en estudios de género, ¿no? En feminismo, etcétera. Pero no sé qué valor o cómo ves tu comunicación con la comunidad feminista desde que te dedicas a hacer porno. A ver, ha pasado un poco de todo. Hay gente que me adora y hay gente que me odia. Yo he sido llamada todo desde feminazi hasta fake feminist. Está polarizado el mundo y el feminismo también. A veces da la sensación que todavía estamos viviendo la época de las guerras de sexo del feminismo, ¿no? Donde había los anti-porns y los pro-porns, los anti-sex y los pro-sex. Pero yo creo que cada vez hay más y más gente, más y más mujeres, más y más gente non-binary que entienden la importancia de la sexualidad, el papel que está jugando en nuestras vidas.
y que vean que no hace falta demonizar la pornografía por ser pornografía, que no es el sexo explícito que es el peligro, sino son más bien los valores que lo acompañan. Y hay gente, por supuesto, que me dice, pero ¿es posible hacer una pornografía feminista o ético, todos estos conceptos que manejamos un poquito, ¿no? Y a ver, ¿qué os voy a decir? Para mí, por supuesto que es posible. De la misma manera que tú puedes hacer una pornografía sexista y racista y homófobo, lo que tú quieras, lo puedes hacer al revés. Todo tiene que ver con los valores que tú tienes como creador, lo que tú quieres comunicar. A ver, todo que es media tiene valores. Un mensaje de WhatsApp tiene valores. Un video de TikTok, este podcast, un artículo que escribes en un medio, una fotografía que haces para una exposición, una película, una serie de televisión. Todo tiene mensajes y lo que necesitamos es realmente educarnos en ser media críticos, ¿no? En interpretar y entender la media. En inglés se habla mucho sobre media literacy y nosotros lo aplicamos a la pornografía y hablamos sobre porn literacy, ¿no? Analfabetismo de la pornografía o de los medios o no, si lo queremos traducir. Y para mí eso es realmente la capacidad de ver estos mensajes, de entender que la pornografía no es solo pornografía, no es solo para tu puro entretenimiento, sino también que conlleva estos mensajes, que habla sobre sexualidad, que habla sobre masculinidad o feminidad o lo que tú quieras, pero estos valores están ahí dentro. Y cuando tú eres capaz de entender eso y después de verlos, interpretarlos y criticarlos, porque al fin y al cabo es eso que estamos buscando, ¿no? Que tú como persona te puedes acercar a esto y cuando tú ves Tiny Teen is getting destroyed, tú dices, esto no va con mis valores, ¿qué hago yo en este site? Igual debería buscar una pornografía que va más acorde con quién soy yo y qué pienso yo sobre el mundo. Claro, pero es como, yo lo veo como con la comida quizás, ¿no? Que tú puedes decir, yo quiero ser una persona saludable, fit, que se cuida el cuerpo, tal y cual, pero pasas por delante de una hamburguesería de una cadena y huele muy rico y tienes hambre ese día y dices, pues me compro 3 menús completos y un helado, ¿no? ¡Ostras! Y esto, pero creo que... Es muy heavy, ¿no? Pero creo que pasa bastante a menudo. O, por ejemplo, pues voy borracho a las 3 de la mañana y me voy a comer un kebab o me voy a comer algo que no está preparado. O sea, como que hay muchas circunstancias donde... Sí, pero yo creo que también, yo te entiendo, y a ver, yo aquí soy plant-based, ¿sabes? Soy una persona muy sana, me controlo mucho, sé lo que es bueno para mí y lo que no, etc. Pero claro, yo también he tenido un past donde sí que comía carne, comía animales y no había nunca reflexionado realmente sobre el impacto que esa decisión tenía en otros seres vivos, hasta que de repente empecé poco a poco a informarme, a concienciarme y a darme cuenta, y llegué a un momento donde sentía que yo no quiero participar más, yo no quiero participar en esta explotación de estos animales y en esta industria que no tiene sentido para mí. Después entiendo que quizás no todo el mundo tiene el self-control que igual yo consigo tener, porque es cierto que yo soy una persona fuerte, pero creo que por lo menos, ¿sabes? Lo primero que puedes hacer es informarte, entender, educarte, hablar con otras personas, intentar ver cómo las circunstancias y cómo funciona una industria. Y si haces eso, yo pienso que poco a poco
la decisión va a llegar más cerca, va a ser más fácil y quizá una vez entras en este restaurante y te compras esas hamburguesas, pero quizá la próxima vez no lo haces. Y también es cierto que mucha gente, cuando hablamos de porno, mucha gente consume porno de una manera muy compulsiva, que no tiene necesariamente que ver con su sexualidad, porque a veces es para calmar su ansiedad casi. Sí, para, ¿sabes? Quitar frustraciones o para tratar un hangover o, ¿sabes? Puede ser como momentos... La paja analgésica, diría un amigo mío. y después lo que veo también que pasa mucho es que como que abren ventana tras ventana tras ventana y quieren como impacto. Pero creo que realmente lo que el primer paso es esto, es entender el contexto, la industria y entender el valor también de la pornografía. Pensar un poco qué te da a ti, te da algo, y si tú consideras que te da algo, igual tú también tienes una responsabilidad de dar algo a esta industria, a estas personas que están trabajando para conseguir darte placer a ti, ¿no? Y yo veo que es muy importante que respetemos a todos que participan en esta industria, ¿no? Que para mí es un concepto básico que sex work is work y que debe ser pagado y debe ser respetado. Y como consumidor, pues, si tú quieres ver una pornografía con más calidad, la única manera de apoyar ese movimiento es pay for your porn. Forma parte de esta industria como consumidor. No te escondes, no piensas que lo que tú estás viendo no tiene ningún tipo de impacto a los demás, porque sí que lo tiene. Claro, es que en el lado contrario de la prohibición que hablábamos antes de la pornografía, veo otro discurso que está en las antípodas, que es el porno es ficción y no tiene ninguna responsabilidad con nada. Igual que una película no tiene responsabilidad porque las fantasías, lo que tú puedes crear, si hay gente que lo está haciendo de forma voluntaria y se le está pagando por ello, porque tienes que preocuparte de que sea de una manera u otra, si no te gusta no lo mires y no hay responsabilidad en nada de lo que haga alguien de forma ficticia. Muy fácil vivir así, ¿no? No sé, I'm so entitled. I have such a good life. I don't care about anybody else. ¿No? Y mucha gente así, por supuesto. El puro egoísmo y el entitlement y la sensación de que tú y tu placer es más importante que cualquier otra cosa. A ver, es concienciarnos realmente aquí sobre el impacto de lo que hacemos nosotros y cómo afecta a otras personas. Y yo creo que si consigues llegar a ese nivel de realmente mirarte a ti mismo y hacerte esas preguntas, para mí solo hay una manera de responderlo. Responsabilízate. Trabaja para un mundo mejor. Y entonces, cuando entras tú dentro de esta industria, ¿cómo ves ese mundo en ese momento, 2004? Wow, pues 2004 yo tenía mi primer cortometraje, se llamaba The Good Girl, ser o no ser una buena chica. Estaba, muy relativo lo que eso quiere decir. Estaba preguntándome cosas en mi vida y al principio no tenía nada claro qué iba a hacer con esta película. Lo tenía en un DVD en mi escritorio, lo mostraba a algunos amigos y después empecé a enviarlo a un par de festivales. Ganó un premio aquí en Barcelona, que había el Festival Internacional de Cine Erótico. Sí. ¿En la escuela lo pusiste? Sí, para ¿No fliparon? Muchos aplausos. La gente muy, muy positiva pero vale, también es cierto que estamos en Barcelona, estamos en una burbuja liberal en este mundo, ¿no? Donde hay gente que acepta
Sí, que es verdad. No lo apreciamos cuando los que vivimos aquí como es algo normal, pero sí, el nivel de libertades sexuales, de libertades, sí, en muchos ámbitos en Barcelona está muy... Mucho. Yo a veces me tengo que pinchar un poco y despertarme y acordarme que el mundo donde vivo yo no es el mundo de mucha gente, porque la verdad es que mi mundo es bastante bonito. Yo vivo en un mundo bastante utópico, ¿no? Ajá. Donde todos estamos informados y positivos y nos cuidamos y hay mucho amor y pasión y alegría, ¿no? Y después sales y te das cuenta de toda la dureza que hay ahí fuera. Sí. Y es una de las razones también por lo que hacemos, por lo que pensamos que estas películas tienen un impacto en la vida de las personas, que ayuda a muchas personas de entender su propia sexualidad, ¿no? Para mí, siempre cuando me dicen esto, pero ¿sabes? Pueden tener algún impacto estas películas, pueden educar, pueden dar otras ideas. Yo digo que sí, yo creo que la pornografía es un medio excelente que sí que puede educar, que sí que puede transformar nuestra visión de nuestra propia sexualidad, porque es cierto que somos producto del mundo donde vivimos y la gran mayoría de nosotros hemos crecido sin educación sexual, sin personas que nos han explicado qué es todo esto de sexo. Tenemos muchas vergüenzas y miedos y sensaciones de que somos raros y diferentes y que nuestra sexualidad es peligrosa de alguna manera, ¿no? Y creo que el hecho de poder ver una película que habla sobre sexualidad y que muestra cómo otras personas se relacionan a nivel sexual, cómo negocian, cómo hablan, cómo explican lo que le gustan, lo que no le gustan, sus boundaries, sus límites. Creo que esto nos puede ayudar muchísimo en nosotros mismos identificar que dónde necesitamos crecer y que podemos mejorar de nuestra propia comunicación y cuáles son nuestros deseos. Simplemente ver a otras personas en situaciones donde están viviendo su particular sexualidad nos puede liberar de estas vergüenzas que tenemos internalizados. Además, dentro de lo que tú haces hay una parte que me parece muy interesante, que es de las primeras veces que veo un proyecto pornográfico colaborativo en la creación, que es pillar fantasías o confesiones sexuales de gente que te escribe a través de la web y eso lo realizas luego como una película pornográfica. Me encanta este concepto realmente y empezó porque con mis primeras películas empecé a ir a festivales y haciendo screenings y siempre tenía gente que me venía a ver y que querían compartir sus historias, ¿no? Que me dice, Erika, mira, te cuento, es que esto sería genial. Y yo pensé, ostras, es cierto que no hay ningún sitio donde reunimos un poco todas estas historias. Y así nació el proyecto Ex-Confessions como un site colaborativo donde gente anónima de todo el mundo estaban enviando sus confesiones sexuales. Y ahora este proyecto ha crecido, ya este año llevará 10 años en marcha y ha crecido una comunidad maravillosa de filmmakers, de directores que vienen de todo el mundo, sabes, hemos rodado en Colombia y en Finlandia y en Berlín y en Barcelona y en Estados Unidos y en Australia. Es que son películas realmente que vienen de muchos sitios distintos, entonces es una comunidad de filmmakers, de crew members, de performers, actores, fotógrafos y los confesores, ¿no? Y yo creo que aquí hemos mostrado que es posible una pornografía muy distinta a los estereotipos o a las historias que hemos visto 1000 veces y que siguen circulando ahí fuera. Y historias donde también tenemos esta perspectiva cinematográfica aplicada a estas películas, que yo siempre digo que esto es un porno para la gente que aprecia
el cine. No es in and out, 4 minutos en un sofá, impacto, penetración vaginal a tope y orgasmos falsos. Eso no es lo que rodamos nosotros. Aquí hay concepto, idea, personajes. Además que incluso lo que en el porno estándar o mainstream suele ser el final de cualquiera, que es la eyaculación masculina, en tus películas hay muchas veces que no, ni siquiera aparece. Depende de escena y depende de situación. Yo no obligo a nadie a correrse. Esto es como en el sexo real. A veces pasa, a veces no pasa. Ostras, sexo es mucha cosa. No es solo penetración ni es solo corridas. Y yo creo que es importante reflejar como más aspectos de la sexualidad humana, ¿no? Y efectivamente no es solo hombre-mujer. Claro, también. Eso es. Pero también, por ejemplo, en el caso de sexo heterosexual, yo tengo un amigo que fue a hacer una prueba para una película porno. Vale. Bueno, era una prueba que te pagaban porque la grababan igualmente, no de estos que es como casting, pero grabado. Vale. Yeah. Pero una de las normas era que si no se corría, no le pagaban. De verdad. Sí, yeah. Si no hay eyaculación, no te pagan. A ver, estas son historias que evidentemente yo he oído, porque como estoy en contacto con muchos actores. Pero no te es nuevo esto, lo has oído seguramente. Sí, lo he oído. He oído cosas muy tristes de cómo se tratan a gente y cómo se trata a hombres, que es casi a veces más exigente. Que a las mujeres, porque realmente los ven muy como herramientas. Claro. Y después lo triste es que si eres mujer heterosexual y quieres ver a hombres en películas porno, es muy difícil porque solo ves sus penes. No pillas una cara, no pillas una mirada. Es como que a veces, ¿sabes? Yo voy buscando a actores o he oído hablar de algún actor y quiero echar un vistazo a su trabajo y cómo es, y intento ver un trozo y digo, pero por favor, puedo ver su cara, puedo ver cómo es, porque aquí... ¿Qué expresiones hace, cómo se mueve y cómo habla? Sí, no. Porque al fin y al cabo, ¿sabes? Perdón. No te preocupes. Es de fumar. No hay muy mal. Aquí hay hábitos que tenemos que cortar. Sí. Todo, en mi caso, todo muy mal. Pero podrías empezar con mirar un mejor porno, por lo menos. Y de ahí ya luego dejas de fumar y luego ya vegetariano y vas haciendo... Eso es. Y acabas vegano. Vegano sin alcohol. Porno vegano. Tienes una... Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestros rodajes servimos catering vegano. Ok. Lo cual a veces ha sido un problema, que he tenido momentos donde algún miembro eléctrico o algún tipo un poco fuerte del equipo ha venido con un ticket de otro restaurante que se ha ido a comprar algo de carne porque no le parecía suficiente. Bueno, ya. Es que ahí también... Sí. Cada persona. No, pero ahora hemos cambiado un poco porque al principio simplemente lo poníamos, ahora informamos a la gente antes de un rodaje. Decimos, nosotros vamos a servir catering vegano. Sí. Si necesitas algún otro tipo de proteína, por favor, infórmanos. Bueno, mira. Y entonces la gente normalmente están contentos. Bueno, está bien, hay información, está todo el mundo guay. Es que en esto también, ¿cómo encuentras, cuando tú entras dentro de la industria, bueno, primero además, ¿cómo encuentras las primeras personas con las que grabar el cortometraje? Porque no sé si tenías contactos dentro del mundo del porno, si fueron actores ya porno que contactaste o cómo fue. Pues fue un lío, fue difícil al principio porque no conocía a gente, pero a través de alguien que conocía a alguien conseguí un número de una actriz.
Primero intenté con una agencia, pero que no funcionó porque básicamente me dijeron, ok, ¿a qué hora necesitas 2 personas? Yo decía, no. Es que no es como que necesito que me enviáis a 2 personas para rodar a 1 hora. Yo necesito hablar con las personas. Yo necesito saber quiénes son, qué opinan, qué le gustan. Y te miraron en plan de, ellos como, ¿what? No, esto no. ¿Son personas? Exactamente, ¿son personas? ¿Qué? No, había mucho trato como tipo modelos, ¿no? Un poco y eso aprendí también que era una industria muchas veces donde no se hacía mucho trabajo de preparación, ¿no? Pero también te tengo que decir que la industria de porno yo creo que también ha hecho, porque yo he estado aquí ahora durante bastante años y yo he visto como la industria se ha esforzado, que la industria en sí está intentando cambiar y también en Los Ángeles, donde a veces he estado y estoy en contacto con gente, veo cómo se ha formalizado, cómo hay más y más reglas, cómo hay más preparación, etc. Siempre va a haber gente distinta, igual que hay en cualquier industria. Mira, industria de moda, modelos, Hollywood. A ver, problemas hay, por supuesto, claro, pero también es importante decir que en la industria de porno o sexo, digamos, no es lo que pasa abajo de la mesa. No sexo es lo que se negocia. Claro. Entonces, eso se hace en luz del día de alguna manera, ¿no? Se acuerda cosas y esto es lo que se hace. En otras industrias, todos sabemos que sexo es lo que pasa a las oscuras, ¿no? Desde luego, sí. Pero estábamos hablando sobre cómo fue esto de encontrar actores. Entonces, realmente fue alguien que conocía a alguien que me pasó un número, una actriz. Yo la llamé y me acuerdo, Claudia Claire, y me acuerdo que tuvimos una conversación también muy curiosa donde yo hablé con ella y le dije, es que me encantaría conocerte, hablar con ella. Ella me dijo, vale, es que, mira, estoy aquí cerca, pero necesito que me expliques un poco porque estoy con mi abuela y ¿tienes imágenes así como explícitas en tu oficina? Y yo decía, no, es que yo soy una persona, esta es mi casa, no es como, no soy una productora, ¿sabes? Porque ella no quería como mostrar nada raro, ¿no? No, y después hablé con ella súper maja y a través de ella conseguimos al actor y todavía hoy en día es una técnica que yo uso mucho, que hablo con los actores y los pregunto con quién quieren trabajar, porque al fin y cabo, ¿sabes? Ellos son quienes mejor saben cómo trabajan sus coworkers, ¿no? Y casi todos tienen sus favoritos y son amigos y tienen confianza o gente que desean trabajar con ellos y te dicen, es que mira, me gustaría mucho hacer una película con por ejemplo. Pero lo que nosotros siempre hacemos en el proceso de casting es tener muchas conversaciones con ellos antes, informarles de qué estamos pensando rodar, enviar guiones, escuchar su feedback, crear un poco el contexto y la historia y los actos sexuales juntos para que asegurarnos que todos están ok con lo que se van a hacer. Y también trabajamos con lo que hoy en día se llama Intimacy Coordinator, una persona que está externa a la directora, ¿no? Porque es cierto, yo tengo mucha experiencia en este sector ya y he rodado muchas escenas de sexo, sé cómo negociar y hablar con la gente, pero cuando yo soy la directora, es cierto que para mí, mi prioridad es sacar la película adelante. Claro, es lo que hay aquí. O sea, es el cuadro y que imagen. funcione. Yo quiero que sea lo más guay posible, lo más bonito, lo más interesante y quiero hacerlo en un timing en concreto, etc. Entonces, yo creo que es muy sano que ellos tienen a alguien que no soy yo, con quien ellos pueden hablar, informar, apoyarles en conversaciones y que esa persona, si hay cualquier tipo de problema o no están cómodos, puede venir a hablar conmigo. Claro, porque cuando trabajas en esto, no sé si ves, si fuiste a más rodajes
una vez que empiezas a hacer tú misma tus películas, si tienes interés en ir a ver más rodajes de otra gente que está haciendo porno en ese momento y ver cómo funciona. No es tan fácil. No es como que me voy a sacar una entrada para ir a ver un rodaje. No es como... Pero me imagino, pero habrás visto más grabaciones de otra gente o no en todo el tiempo que llevas. A ver, fíjate que yo no solo trabajo como directora de mis propias películas, sino también soy productora de otras películas que ruedan otras directoras y directores para mi empresa. Entonces, a veces sí que he estado en esos procesos, pero esas reglas son las mismas que los nuestros, ¿sabes? Sí. Nosotros que trabajamos con toda nuestra documentación y preparación y todo. Pero sobre todo lo que son cosas que he oído, ¿no? Historias que los actores mismos han compartido con nosotros. Y dentro de la industria, ¿tú notaste cómo fue tu acogida o llegada dentro de la industria? Porque sé que tengo entendido que muchas productoras te decían, mira, es que esto no lo puedo vender. Sí, así. Pero luego no fue ese el caso para nada. No, exactamente. Así empezó un poco. Entonces, como hablábamos hace un rato, yo tenía un DVD de esta primera cortometraje que yo había hecho. Lo envié a algunos festivales, gané unos premios, mis amigos lo miraban. Después lo puse online en un momento. ¿Y por qué hice eso? Pues lo hice realmente porque había intentado vender la película a otras productoras. Fui a visitar a algunas productoras del sector adulto. Hasta viajé a Los Ángeles y estaba en las oficinas de Larry Flynn Production y Playboy. Y yo en 2004 ahí como diciendo, mira, tengo esta película. Y la verdad es que mucha gente me felicitaba. Les parecían que era una película chula. Me decían, sí, Erika, veo tu perspectiva, veo la diferencia, etcétera. Pero después, cuando llegamos a la parte un poco de negocio, me decían, ¿sabes qué? No, esto no va a funcionar porque las mujeres, no, es que nunca van a gastar su dinero comprando nada que tiene que ver con sexo. Porque a las mujeres les pagamos por sexo. Y eso era... Las mujeres no pagan por sexo, se les paga por sexo. Exactamente. Esa era la visión machista a tope. Y era así. Era así, y algunos, ¿sabes? Lo decían como hasta un poco como si fuera divertido, y, ¿sabes? Con un tono un poco. Pero yo creo que le hemos mostrado que se equivocaron. Y gracias a Dios, porque mira, así puedo hacer mi propia productora y distribuidora y controlar mi propio contenido, porque yo creo que si no hubiera sido independiente, siempre hubiera sido difícil negociar con otros sobre lo que yo quería hacer, ¿no? Esto es la maravilla de ser una productora independiente, que yo puedo realmente hacer lo que me da la gana, porque es mi dinero. No tengo nadie que está financiando estas películas que yo estoy haciendo, sino yo, cuando tengo una idea, me siento a pensar, esto puede funcionar, esto vale la pena, esto es interesante. Y además, gracias a Internet y las plataformas que tenemos online, pues tengo comunicación abierta con nuestros consumidores. Piensa que al fin y cabo ahora tenemos casi unos 100,000 suscriptores online en diferentes plataformas de los proyectos. Pero claro, es bastante gente. Es bastante gente. Que están apoyando, ¿sabes? Cada mes a este tipo de cine. Y una vez que empieza a funcionar, no pasa lo típico de que gente que te decía, nah, esto no lo veo, empiezan, oye, podríamos trabajar juntos, o te quieren comprar la idea, o te quieren comprar hay algunos que se han acercado, pero que no hemos visto ningún match. Es que esto es más para mí, es como es my baby, es mi pasión, ¿sabes? Totalmente. Te entiendo, o sea, yo te entiendo perfectamente porque desde este programa hemos vivido eso un poco también. De cuando tú estás empezando y quieres buscar, oye, échame una mano, que no sé, y luego ya empieza a funcionar y oye, no querrías. Ahora no. El flirteo de poder, ¿no? Ahora no quiero. No, es eso. yo. Pero cuando hablo con gente de pues esto que te iba a entrevistar o hablando de tus películas, siempre suele salir la expresión porno para mujeres o porno femenino o algo así. ¿Y cómo te llevas tú con este término?
a ver, ¿sabes? Hay tantos nombres a esta altura que yo acepto todos. Yo tengo ningún problema. En sueco a veces decimos kärt barn har många namn, que significa eso, que niño querido tiene muchos nombres. Vale, perfecto. ¿No? Okay. Está bien. No, a ver, este término también, porno para mujeres, yo creo que nace también un poco porque yo he escrito un libro que se llamó Porno para mujeres, que salió en 2008, sí. Cuando el mundo estaba todavía un poco diferente, y que ¿por qué elegí ese título? Pues en ese momento porque me parecía provocativo, me parecía, nunca lo elegí con la idea de que era un porno solo para mujeres, ¿no? Era un título provocativo que era como decir fútbol para mujeres, era como para decir, ostras, pensamos un poco sobre qué es esto, porque se llama porno, pero en realidad el porno que tú ves ahí fuera, este porno mainstream, no está pensado para mujeres, no está hecho por mujeres, ni está pensado en el placer de la mujer, etc. Está completamente enfocado y concentrado en el placer masculino. Es así. Y básicamente sigue siendo así, aunque la industria en grande han hecho algunas iniciativas que dicen que es más para mujeres, etc. Pero yo soy de la opinión que hasta que las mujeres se involucran en la industria de porno y empiezan a hacer sus propias películas con sus ideas, que están como productoras, distribuidoras, guionistas, art directors, etcétera, etcétera. Esa es la única manera de ver realmente un cambio, pero después, evidentemente, esas películas no son solo para mujeres. Y de hecho tenemos un mogollón de fans hombres, que siempre la gente se sorprende un poco cuando me preguntan sobre el público y digo, público masculino es como unos 60% de nuestros clientes. Y son muy agradecidos y muy comunicadores y me escriben muchísimo y muchos dicen, oye, Erika, gracias, la mejor noche con mi mujer, ¿sabes? Como un poco con esa feeling de que nunca había funcionado ver porno en el pasado y de repente han encontrado algo que los dos pueden ver juntos. Y otros que me dicen directamente que les he estropeado la experiencia de porno para siempre. Pero eso es bonito que te diga, o sea, pero porque me imagino que ese es el punto de vista de decir, esto es mejor que lo demás, con lo cual ahora no me conformo con lo otro, ¿no? Correcto. ¿Ves? Ya estás en esta onda, ya te estabas capturando. No, pero efectivamente, porque han estado en los tube sites y nunca habían pensado mucho en el tipo de porno que hay por ahí. Y de repente cuando empiezan a pensar, se dan cuenta de que ellos tienen otros valores y no quieren apoyar eso. Piensa que al fin y al cabo la gente también no se dan cuenta como estos tube sites se aprovechan de los creadores en esta industria. ¿De qué manera? De que roban el contenido, el material, lo suben ahí online y después ellos capitalizan con ese material. Pero no hay ningún tipo de contrato ni de... No, para nada. A ver, si tú quieres, tú puedes ir a cualquier tube site y encontrarte con mi contenido, porque está ahí. Si no quieres pagar, puedes hacer eso. Justo no es, pero vale, está ahí y como creador tú intentas bajarlo. Es un proceso complicado y largo que si aplicas, sí que tienen que quitar el contenido. Pero claro, ellos dicen, no, son nuestros usuarios que lo han subido. Igual que en YouTube, tú puedes subir lo que tú quieres, pero YouTube pues tienen un poco sistemas para ver que no se están subiendo contenido que la gente no tiene derecho a subir. Pero fíjate, Pornhub tuvieron que quitar 10 millones de vídeos hace 2 años, ¿no? En 2020, que hubo una crisis grande después de que salió un artículo en New York Times que hablaba de todos los vídeos ilegales que estaban subidos y efectivamente la plataforma sabían que habían 10 millones de vídeos que no eran correctos, porque si no, ¿cómo lo hubieran podido quitar? Pero, no, es que no los he visto, 10.000. Estos
Exactamente, y ahora tienen demandas porque hay menores de edad que han tenido sus vídeos ahí subidos, ¿sabes? Hay revenge porn, saco. Sí, revenge porn, siempre como, I feel bad cuando decimos esta expresión, porque creo que es una expresión inequivocada. ¿Sí, por qué? Porque porn es entretenimiento, ¿no? No, claro, pero y bueno, entonces pero existe, se vuelve absurdo el concepto de que cómo vas a hacer un revenge porn. Claro. Es abusivo. No es revenge, es abusivo. Claro, como es verdad, tienes razón. Como que revenge suena más a como... Exactamente. Te he pillado, se lo merecía, ¿no? Sí, porque me estoy vengando. Exactamente. Claro. A ver, ahí también, ¿sabes? Hay que mirar cuáles son los valores y no son correctos. Esto es abuso. Uh-huh. Cuando sales de la burbuja de Barcelona, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Que yo he ido viendo pues, entrevistas que has tenido, tanto aquí como afuera, y veo como que cambian un poco las preguntas. Cuando te pregunta alguien pues, que puede tener interés en el medio o que puede ser interesante, cuando te pregunta un medio generalista, generalmente, además de fuera de España, como que hay preguntas más buscando hacerte sentir mal, de alguna manera. Ajá. La supuesta feminista Erika Lust dice... Exacto, como que ya de entrada los titulares son tendenciosos, algunos que he leído en inglés también como preguntas en plan de ¿y te sientes bien por cobrar haciendo esto? ¿No? Como estas movidas de que hay una especie de criminalidad o de mala moral implícita en lo que haces fuera de la burbuja de la que estábamos hablando. ¿Cómo convives con eso? Pues es el mismo mundo en donde vivimos todos y todas mujeres cada día, ¿no? Esto forma parte de la estructura patriarcal y antisexo y como negativo que hay, y antiporno, por supuesto. Y yo creo que en algunos países como Suecia, por ejemplo, la pornografía sigue siendo visto como algo muy agresivo hacia las mujeres y les cuesta todavía hoy en día como ver esta perspectiva de una pornografía sana, feminista, ética, etc. Pero ¿cómo se vive con esto? Mira, es que es difícil de responder porque de alguna manera respirando e intentando como aceptarlo, ¿no? Eso es un poco, yo lo veo también en mi propia familia, lo veo con mi madre. Mi madre sigue no siendo contenta con que yo soy Erika Lust, ¿sabes? Como que no es un tema que le gusta hablar con otra gente, como si la gente le pregunta qué hace su hija, pues no lo explicaría nunca. Exacto, no sé ni siquiera si se atrevería a decir eso. Porque eso también, ¿sabes? Cuando empiezas por ahí, si tú dices a la gente que haces cine, la próxima pregunta es exactamente, tienes que tener cuidado por ese camino. Yo tengo amigos actores en este sector que cuando no quieren hablar de su trabajo dicen que son accountants. Claro, soy contable. Contable, y porque así nadie pregunta nada. Porque claro, si tú empiezas, tengo una productora de cine, ¿qué tipo de cine? Pues ahí acaba, ¿sabes? Claro. Es lo típico. Pero yo lo veo con mi madre, pues mi hermana es un influencer de fitness, vive en Dinamarca, a veces está ¿sabes? En una foto, en una revista o en un box de cereal o algo. Y cada vez que está, mi madre envía las imágenes a toda la familia en el grupo WhatsApp, super proud, mira, ¿sabes? Y cada vez que yo hago algo, ¿sabes? Aunque es algo importante, un TED Talk o estoy en un show de televisión, no sé. O premios que has ganado. O premios, o doy una charla en una universidad, o, ¿sabes? Algo. No dice nada. Nada. Y entonces ahí a veces sí que puedes sentir el estigma que tiene. Pero vale, es lo que yo he elegido. Estoy aquí luchando para para un mundo más sex positive, para un mundo mejor para quienes vienen después, no sé qué. Pero es que la relación a nivel social que se tiene con el sexo en sí, ya no yéndonos del porno,
Me parece que queda muchísimo por avanzar y abrirnos y comunicar, pero en todos los aspectos. O sea, desde no solamente la educación sexual con los niños y con la gente joven, que por suerte, por lo que voy viendo a través de profesores, amigos y tal igual, va ganando un poco más de terreno y va intentando, pero todavía falta muchísimo por... Yo tengo que decir que yo siento que realmente falta, y no es culpa de los profesores, porque hay muchos profesores que están intentando, que quieren hablar de estos temas, que están presionando a los colegios, etc. Pero también ahí tienes la respuesta de la sociedad. Tienes a muchos padres que cuando los profesores empiezan a hablar, que llaman y se quejan, que no están contentos, porque le parecen que estos son temas tabú que nadie se debería hablar. Yo me ha frustrado bastante este tema, ¿no? También viendo mis hijas y la poca educación sexual que le han tocado. Ellas tienen más porque tienen la suerte de tenerme a mí como madre y que no lo he dejado, ¿sabes?, pasar, pero es que, Dios mío, esto tenemos que arreglar. Aquí hay mucho para hacer. Nosotros pusimos en marcha hace un par de años un proyecto que se llama thepornconversation.org, que es un proyecto sin profit que tenemos online para que padres y educadores se puedan informar sobre cómo hablar de la pornografía con los jóvenes y los teenagers. Y esto surgió básicamente porque la gente se me acerca y me dice: Erika, ¿tú cómo lo has hecho? Porque están perdidísimos, no tienen ni idea por dónde empezar, y muchos de ellos han pensado que quizá es mejor como pretender que el porno no exista y que ni hablamos de ello, pero claro, no podemos. Los últimos estudios nos muestran que a partir de 9 años ya tienes a 10% de los niños que han estado en contacto con pornografía. Claro, pero es que es como es inevitable. Internet, más media. Tablet. Claro. Y entonces, como no lo podemos controlar, porque después hay padres que dicen: ay, pero yo pongo el filtro parental y los míos no van a poder ver esto. ¿Y qué pasa cuando van a la casa de su amigo? Claro. Es que esto no podemos luchar de esta manera. Entonces, la única manera realmente que yo veo es información, educación, porn literacy, critical media thinking, y no escondernos, sino, ¿sabes?, enfrentarnos a estos temas. Pero no solamente también en el ámbito juvenil o adolescente, sino en el ámbito adulto. Yo creo que también hay una relación con el sexo, con la sexualidad propia, en la que todavía hay mucho pudor, en la que hay muy poca conversación. Y donde se necesita mucha reeducación también, porque como muchos no tuvieron educación apropiada, se educaron con pornografía, y la pornografía en masa lo que está enseñando a la gente son cosas que son tan lejanas a lo que es la sexualidad. Es que tenemos que acordarnos que la pornografía está hecho por gente que están mostrando una visión muy limitada de la sexualidad, muy específica, que muestra una exageración ficcionada, hecho por creadores que saben cómo manipular la cámara y cómo conseguir ángulos, y por actores profesionales que muchos de ellos además toman medicamentos para poder hacer el tipo de escenas que los productores y los directores le piden hacer. Entonces, hay poco realismo en esa pornografía. Por Dios, poco realismo, ¿sabes? Es que tener sexo es complicado. Es un proceso difícil de conocerte a ti mismo, a tu propio cuerpo, al cuerpo de otra persona, de atreverte a tener conversaciones íntimas y que puedan sentir que peligran un poco tu sensación de confianza, ¿no? Desde luego. Pero, por ejemplo,
¿Cómo ves entonces la parte en la que se está desarrollando mucho en los últimos años, que es en el porno amateur, el do it yourself, ¿no? Desde los vídeos amateurs que luego se suben a plataformas como los tube sites, como también las webcams, como también OnlyFans y toda esta parte que está generándose fuera de eso. Interesante. A ver, aquí hay diferentes aspectos. Uno es que esto de amateur porn, hay mucha gente que cree que está hecho por amateurs, por gente en sus casas. Mucho de este porno está hecho por empresas que buscan este propio estilo y que no es amateur de verdad. Eso es importante tener en cuenta. Pero después te digo que el sector pornográfico ha cambiado mucho con estas posibilidades para actores y performers de controlar sus propias carreras, de hacer su propio contenido, de subirlo a plataformas como OnlyFans, por ejemplo. Y eso yo creo que es muy interesante porque le ha dado a los actores poder, una posibilidad de rodar lo que ellos quieren rodar con la seguridad de su propia casa, intercambios con otros actores, etc. Yo creo que es positivo que los fans puedan apoyar directamente a la gente que le gusta. Después hay gente que a veces me pregunta y dice, pero uy, qué peligro para ti y para tu negocio. Yo siempre digo que no te preocupes, a mí me parece fantástico que estos actores tengan sus incomes directamente, que pueden hacer sus cosas, pero sí, lo que hacemos nosotros es distinto. Nosotros creamos una película con todo un equipo cinematográfico profesional. Somos a veces 40 personas detrás de las cámaras, ¿sabes? Wow. Piensa que es un poco distinto y creo que son dos cosas que puedes compaginar perfectamente y de hecho muchos actores lo hacen porque le dan una posibilidad de actuar en algo un poquito más cine, ¿no? O de hacer un papel, de estar en un rodaje y eso también le ayuda para que sus fans les descubran en estas películas y después lleguen a sus propias páginas. Yo lo que he escuchado en base a esto por parte de ciertos activismos feministas es que uno de los peligros que ven en la amplificación de OnlyFans y de estas cosas es que chicas que buscan, porque sobre todo hay más chicas que chicos generando estas páginas por el momento, que buscan pues una entrada fácil de dinero, se dan cuenta que la forma más fácil de conseguir dinero es objetivizarse y sexualizarse para otras personas y que esto en principio puede ir en detrimento de una sociedad más feminista que ve a la mujer como algo más que solo un objeto. No sé qué piensas al respecto. A ver, aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo pienso que si esto es mi cuerpo, yo soy la persona que tengo derecho de decidir lo que yo quiero con este cuerpo. Si yo quiero capitalizar mi cuerpo vendiendo sexo o filmándome vendiendo sexo online, yo tengo todo el derecho de hacer eso. Pero aquí entonces, yo te digo más, yo siempre voy en base a los no, argumentos bien. considero que pueden estar contrarios para verlo del otro punto de vista. Entonces, dentro de esto, la respuesta que yo más he escuchado a esto sería que esa decisión que tú estás tomando como libre decisión viene connotada por un ambiente patriarcal que te hace creer que es tu decisión, y el mito de la libre elección. Pero también esto, ¿sabes? Aquí entramos en tema de sex work, al fin y cabo, y de prostitución y del derecho de capitalizar de tu propio cuerpo, ¿no? Sí. Y ahí sabemos que el feminismo va de dos lados muy distintos respecto a cómo manejan el tema de sex work. Yo siempre voy a estar al lado de los sex workers. Me parece completamente necesario que ellos puedan hacer su profesión sin ser castigados, sin ser, ¿cómo se dice?, minimizados, sin intentar, ¿sabes?, meternos con reglas. Para mí es algo que hay que decriminalizar completamente.
Porque lo ves como muy, como que eso iría en detrimento de las personas en sí mismo, más allá que de la industria o de quien esté detrás. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que todo el tema de sex work siempre va a ser como un tema de conflicto dentro del feminismo, de esto, de cómo exactamente afecta la decisión personal al mundo donde vivimos. Pero claro, el mundo donde vivimos está también un mundo capitalista, donde se paga por el trabajo, donde las oportunidades de trabajo para mucha gente siempre va a ser las opciones más básicas, servir, limpiar, etcétera, etcétera. Y aquí, cada vez que entras en estas conversaciones, dicen, pero ¿por qué tienes que dedicarte al sexo si puedes hacer estos otros tipos de trabajo? Ajá. Y cuando tú hablas con los propios sex workers, ellos dicen, pero a mí no me apetece hacer este tipo de trabajo. Yo prefiero trabajar menos horas, ganando más dinero, y esto es mi decisión y mi realidad. Y da igual si tú quieres limitar mis posibilidades de hacer el trabajo sexual, porque aunque tú intentas limitar mis posibilidades, yo voy a encontrar una manera de hacerlo en todos los casos. Entonces, ¿el efecto cuál es? Que lo dificultas la posibilidad para estas mujeres de hacer este tipo de trabajo. Y entonces, Eso es el efecto. Claro, pero al dificultarlo, entonces, ¿qué es lo que estás creando? ¿Más imposibilidad de que suceda? No, creas más peligro para ellas. Creas un mundo más peligroso para ellas. Y para mí ahí, porque claro, ellas se ponen en situaciones, por ejemplo, no sé si has oído hablar sobre el modelo nórdico o sueco, donde no se castiga a las prostitutas, sino que se castiga a los clientes. Como que se persigue la prostitución desde que si te pillan con una prostituta te multan o tienes una... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en este mundo? Pues que es mucho más difícil para ellas de hacer su trabajo controlando sus clientes, porque todo se vuelve mucho más clandestino. Y cada vez que intentas como poner reglas para manejar este tipo de trabajo, vas paso a paso a dificultarlo, a ponerlas en situaciones donde su trabajo no se ve como trabajo, entonces no tienen derechos humanas y de trabajadores, ¿no? O sea, como que piensas que entonces desproteges a la Sí. persona. Definitivamente. Yo creo que la pregunta que la gente se tiene que hacer siempre es si fuera, o ni siquiera si fuera yo, o si fuera alguien querido, ¿quería que esa persona estaría en más peligro o menos peligro? Pues menos peligro. Quería que esa persona podría estar controlando su mundo laboral de la manera más segura para ella. Claro, es que yo lo veo como un discurso complicado de encontrar una conciliación, porque ambas partes de esta conversación están muy seguras de su punto de vista y muy difícil Pero aquí los dos lados, hay un lado donde están los propios sex workers. Ajá, claro. Y tienen sus opiniones y hablan y tienen derecho a esa voz, y yo creo que nosotros debemos escucharles. Y hay otro lado donde se infantiliza enormemente a los sex workers y se dice que ellos o ellas no, sabes que no debemos escucharles porque ellas no saben. Y esto para mí es un no-go. Eso es una parte del feminismo que no lo veo como feminismo. Para mí no existe un feminismo donde no forman parte los sex workers.
Porque consideras que se ve como que se les quita crédito o entidad de A ver, decisión. es como esconderse y decir que el mundo no es como es. Es lo mismo como los padres que dicen que no existe la pornografía. Entonces, ¿sabes? Si pretendo que no existo, no tengo que hablar sobre ello. Ajá. No, sigue existiendo. Ujú. Si pretendemos que la gente no va a hacer sex work, pues lo van a seguir haciendo. Y es como, bueno, es un poco como con las drogas. Es como, Otro ejemplo. no hablemos de drogas, prohibámoslas todas y Pero no. Y prohibición, nadie habla sobre nada. ello, no existe. No existe. Es que no llegamos a ninguna conclusión. Bueno, llegamos a que España es uno de los países donde más drogas se consumen de toda Europa. Y siendo pero nunca lo has visto, ¿no? No, porque no sabemos nada de todo esto. Yo no, claro, no es esto. Es así, Ajá. es así. No, y sobre todo, escuchemos a la gente que está. No tengamos conversaciones encima de sus cabezas como si fueran niñas pequeñas que no pueden opinar. Uh-huh. Y dentro de la web que comentabas antes, de Porn Conversation, ¿qué es lo que, o las dudas, o el tipo de comunicación, o lo que más se pide para paliar esta falta de conversación? A ver, son realmente yo creo que dos cosas. Yo creo que una cosa que falta es educación sexual, inclusivo y diverso, etcétera, porque hay muchas personas, padres, que nunca tuvieron educación sexual, no saben cómo enseñar algo que de lo que no entienden nada. Entonces, una de las cosas que tenemos son unas guías que te puedes bajar como un currículum donde puedes aprender cosas tú mismo. Entonces, eso se pide bastante. Y después la otra cosa que se pide es cómo empiezo yo como padre una conversación. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo hablo con mi hijo o mi hija sobre pornografía? Y ahí lo que hemos hecho son unas guías que tú te puedes bajar, que te guía, que te ayuda en cómo puedes empezar esta conversación sin dar vergüenza, sin atacar, sin hacerles sentirse culpables, sino simplemente, yo siempre digo que como padre, porque los padres dicen, ay, pero no quiero que mi hijo lo mire. Yo siempre digo, pero por favor. Cosita. Exactamente, como que, ¿qué me estás diciendo? Como que tu hijo no lo mira. No. Igual igual no lo mira regularmente, no sé qué, pero esto, te dije antes, 9 años, 10% ya estado en contacto con pornografía. A 12 años, 50% han estado en contacto con pornografía. A 15 años... ¿Cuánto es el porcentaje? Como el 90%. Wow. Es que claro, y hace años había como más niños y menos niñas, pero ahora las niñas ya sabes, han cogido terreno y también lo están mirando. Y nada, yo creo que como padre lo mejor que puedes hacer es simplemente pensar que sí, que lo habrán visto. Entonces intenta hablar con ellos de una manera abierta, como chequeando un poco cómo se sientan, si han visto algo ofensivo que no les ha gustado. Ayúdales a pensar un poquito que con tu propia crítica, que si tú también, sabes, empiezas un poco suave y cuentas una historia de otra persona, quizá, o dices, mira, esta amiga me contó que su hija no sé qué, así no atacas directamente, pero pones, sabes, el terreno delante. Hazle saber que estás abierto de hablar para que no sientan que es algo que es imposible en tu casa. ¿Y has visto desde que empezaste tú dentro del porno la aparición de más mujeres detrás de las cámaras? ¿Y en qué gradualidad? O sea, ¿cómo lo has ido viendo crecer? A ver, es algo que yo estoy intentando también activamente mover. Entonces, yo misma, sabes, estoy trabajando con bastantes directoras que nosotros estamos, sabes, teniendo un poco un programa donde la gente puede aplicar para ser directora y atreverse, ¿no? en este
en esta industria de dar su perspectiva. Pero he visto como el cine porno independiente ha crecido, como hay más festivales alternativas, como hay más creadores, como hay más también actores que intentan, ¿sabes?, hacer sus primeros proyectos como directores. Pero también te tengo que decir que he visto también lo difícil que es crecer. La gran mayoría de las personas que empiezan a dedicarse a porno independiente no consiguen crecer, sino se quedan mucho en persona, proyecto. Tienen, ¿sabes? Sus pequeños sites, hacen películas de poco presupuesto, etc. Hay pocas oportunidades si quieres hacer algo un poquito más serio. Y nada, una de las razones de eso es el enorme estigma que hay, por supuesto. Hay mucha gente, artista o directores que tienen curiosidad, pero no quieren estropear sus carreras. Tienen miedo de ser vistos como un porn director y no como un director. Pero también tenemos a gente con quienes hemos colaborado, como Matt Lambert, que es un filmmaker muy interesante, que también ha hecho bastante proyectos y publicidad y otras cosas, que el año pasado hizo un cortometraje muy interesante para nosotros, rodado en Berlín. Y lo que yo realmente quiero intentar hacer es abrir la puerta para gente que tienen visiones, pero que no han encontrado su espacio para poder tener un poquito más de presupuesto y conseguir hacer ideas originales, vivir y dar oportunidades a mujeres, a gente LGBTQI+, etcétera, que no han tenido tantas oportunidades, y a gente BIPOC, que necesitamos otras perspectivas. Es así. Y la única manera de hacerlo es los que tenemos un pequeño espacio, abrir las puertas. Pues vamos a ver cómo avanza esto con los años. Tenemos que terminar aquí, porque me están avisando que tenéis cositas que hacer y hay que moverse. A ver, tengo una vida. Sí, ya no puedo estar aquí eternamente hablando y bebiendo, pero gracias. Habías traído una camiseta, ¿no? Sí. A ver, es sobre lo que hemos hablado hoy, ¿no? I pay for my porn. I pay for my porn para seguir, ¿sabes?, mostrando este mensaje. Entonces, esto para ti. Ok. Para mostrar a tus amigos, para, ¿sabes?, dar un buen mensaje ahí a otros hombres. Voy a poner aquí en general para terminarlo. Sí, porque creo que también es muy importante que los hombres vean a otros hombres. Ahí está, ¿no? Sí. Muy importante que los hombres vean a otros hombres que también que expresan su opinión sobre esto, que no seamos solo las otras, que estamos aquí todo el tiempo como diciendo, no nos gusta, las activistas, ahí estamos otra vez, ¿sabes?, hablando sobre todo. Pero lo que necesitamos es un cambio más estructural. Necesitamos a todos vosotros, necesitamos a todos estos hombres blancos, heterosexuales, cis, por favor, ¿sabes? Ayúdanos. Y la forma, como has dicho antes, de ayudar a la gente que haga cosas diferentes es pagarles para que puedan seguir haciendo. Exactamente. Porque también piensa que los porn performers son gente con vidas y familias y necesitan poder, ¿sabes?, sostener su vida con su trabajo. Entonces, respeta su trabajo, no lo trates como una mierda que puedes mirar sin que nadie lo sepa a cualquier hora, ¿sabes? Y después borras tu historial para que nadie lo vea. No, trátalo con respeto, con orgullo. Orgullo de porno, embrace it. Pues muchas gracias por este rato, Erika, y no sé, quizás nos vemos en otra ocasión. Seguimos hablando de esto. Perfecto. Bien. Muchas gracias. A ti y gracias, gente, por vernos este ratito. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.